El caso de Balaam y el caso de Faraón, dos personas que Dios usó el orgullo de Faraón, pero él no lo aprobaba. Usó también la codicia de Balaam, pero no necesariamente lo aprobaba. Y quiero que veamos a través de la palabra de Dios la parte final de este tema y le hago la pregunta. Judas, piensa en Judas un momento. ¿Usó Dios a Judas? Porque la segunda pregunta es, ¿lo aprobó? Evidentemente no lo aprobó. Y ese pensamiento estuvo ahí dando vueltas. ¿Usó Dios a Judas? De hecho, sí, hermano. La Biblia dice en Juan 17:12, cuando Jesús está orando por los discípulos, búsquelo por favor, búsquelo conmigo. Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 12. Mire lo que dice el Señor. Juan 17:12. Está orando el Señor por los discípulos. Leo desde el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Sino que, lea conmigo la parte siguiente, por favor, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hubo cosas en la Biblia, hermanos, que se cumplieron a través de Judas. De hecho, ahí dice, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que de alguna manera el Señor le usó, pero no lo aprobó, no es lo mismo. Ahora, respecto a Judas, déjeme aclararle algo. Tampoco es que no vayamos a confundirnos, porque hace unos pocos años atrás estábamos ahí en una célula, que teníamos una célula de gente profesionista, y alguien ahí dijo, pastor, pero entonces Judas hizo lo que él tenía que hacer. Entonces, si no hubiera existido Judas, no tendríamos salvación. Y entonces le digo, a ver, ¿a dónde va el pensamiento? Y me lo repitió, si no hubiera existido Judas, Cristo no habría podido morir, porque él lo traicionó, él lo vendió. Y le digo, eso me suena casi como si piensas que Judas fue una especie de héroe, o mínimo una víctima. Él hizo lo que tenía que hacer porque así estaba destinado. Bien, le diré algo para no entrar en profundidades, porque apenas estamos arrancando. Judas no fue ninguna víctima. No hay nadie que va a terminar en el infierno. Escuche bien lo que le voy a decir, porque esto es cierto, respaldado por toda la Biblia. No hay nadie que termine en el infierno que pueda señalar a Dios diciéndole, yo vine a ti y me rechazaste. Yo busqué tu perdón y me rechazaste. La Biblia dice, Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. No hay nadie jamás, desde Adán y Eva hasta el último ser humano sobre este planeta, que en el día del juicio pueda señalar a Dios diciendo, yo quise arrepentirme y no me recibiste. Yo quise obtener tu perdón y me rechazaste. Nadie. Y cuando la Biblia le llama a Judas el hijo de perdición, no significa que él no tuvo oportunidades, de hecho las tuvo, igual que los otros. Ahora, mire el caso de Judas. Paso rápidamente por ahí, pero tome en cuenta algo, hablando de Judas. Era un hombre tan astuto. Él era capaz de fingir. Lo hizo también que todo el tiempo que estuvo con Jesús, la Biblia dice que él robaba, él administraba el dinero de ellos. Y nadie sospechó jamás nada.
Tan es cierto esto que el día de la última cena, cuando Jesús estaba cenando en la Pascua con ellos, un día antes, 2 días antes de que lo crucificaran, la Biblia dice que Jesús dijo, no los elegí yo a ustedes todos y uno es diablo. Y luego les dijo, cuando estaban cenando, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Fíjese, uno de ustedes me va a entregar. Cuando usted lee despacio en los evangelios la conversación, nadie sospechó de Judas. De hecho, sospecharon de sí mismos, porque hubo quienes dijeron, ¿seré yo? ¿Seré yo? No hubo nadie ahí que dijera, ya sé quién es, seguro que es Judas. No, nadie lo sospechó. Esa es una evidencia de que era tan astuto, lo tenía planeado. Y la Biblia dice que con el bocado esa noche entró Satanás en él. Pero tuvo las oportunidades porque le oyó al Señor, le oyó predicar, le vio hacer milagros, le vio calmar la tempestad y participó de todo el ministerio que tuvo Jesús, igual que todos, tuvo la misma luz que todos y pecó contra tan grande luz. ¿Sabe por qué la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo y murió por todos los pecadores, pero nunca dice que murió por Satanás? Porque hay gente que piensa que todas las personas deberían ser perdonadas, incluso Satanás, si se arrepintiera. Pero le voy a decir, Cristo no murió por él, hermano. ¿Y cuál es la razón? Ni por él, ni por los ángeles caídos, ni por los demonios. Porque ellos tuvieron mal luz. Ellos pecaron contra el trono de Dios, estaban alrededor del trono de Dios, lo conocieron cara a cara como usted y yo no lo hemos conocido. Y se rebelaron contra él. Mayor luz, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. ¿No dijo el Señor Jesucristo que en el día del juicio se levantarán los de Sodoma y Gomorra contra los habitantes de Jerusalén? Porque ellos pecaron, cierto, pecaron de manera terrible, pero a quien tuvieron ahí fue a Abraham y a Lot, pero Jesús es mayor que ellos. ¿Se acuerda que dice que la reina de Saba se levantará en el juicio porque ella escuchó la sabiduría de Salomón? Y aquí hay uno más grande que Salomón, dijo Jesús, y lo rechazaron. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo contra Sodoma y Gomorra que contra ustedes, porque tuvieron más luz, mayor luz. Y si hablamos de mayor luz, quien tuvo más fue Satanás y sus ángeles, sus demonios, pero pecaron contra semejante luz. Y en el caso de Judas, habiendo estado con Jesús, habiéndole escuchado, habiendo dormido con ellos, su corazón se endureció. Pero Dios usó eso, lo mismo que el caso de Faraón, hermano. Dios, de hecho le voy a decir, Dios usa hasta el diablo, hermano, en ese sentido. Porque hay cosas que el diablo ha hecho. Mire, ¿quién oprimió a Israel? Uno dice era Faraón y los egipcios. Pero el enemigo estaba ahí, hermano. ¿De dónde cree que surge la idea de matar a los niños? De Satanás, que puso esa idea en el corazón de Faraón. Y en su obsesión de destruir a los creyentes, a veces le es permitido avanzar. ¿Quién planeó el infortunio de Job? Satanás. Y Dios le dio permiso, ¿sí o no? Pero usó eso para glorificar su nombre. Cuando usted y yo somos afligidos también, ¿de dónde proviene esa aflicción, hermanos? ¿Cree usted que Dios la causa? No, Dios no la causa, pero Él permite algunas cosas. Del malo procede la maldad, es de Satanás. De Dios, que es un Dios de toda bondad, no proviene jamás la maldad. Dice en la Biblia, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Pero a veces le da permiso, como le dio permiso en el caso de Job, para obtener mayor gloria a su nombre, porque es en la miseria de nuestra vida que Satanás causó. Fue en la miseria de nuestra vida que clamamos a Dios y Él tuvo misericordia de nosotros. Así que Él lo encamina todo para su gloria. Él es así, es todopoderoso. Es el Dios de todo poder y encamina todo para la gloria suya. La aflicción que Israel padeció en Egipto causó
por lo menos era el propósito de Dios, que saliera de ahí un pueblo agradecido, agradecido por la libertad que Dios les dio, agradecido por la muerte de la cual los libró. Así que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, sin embargo él tuvo las oportunidades. Pero Dios es así, hermano. Dios sabe usar todas las cosas, incluso las cosas dolorosas que nos pasan. Dios sabe usar todo ello y no provienen de Él, provienen del enemigo, pero Dios es tan maravilloso que sabe usar eso para su gloria y para nuestro bien. Así que consideremos algunos casos en la Biblia, pero le pido que ahí en su lugar ore conmigo, por favor, antes de continuar. Padre, gracias por tu palabra que nos orienta, nos enseña. Ayúdanos a aprender de ella en esta hora. Y yo suplico que la palabra tuya, como una semilla de parte tuya, Señor, caiga en buena tierra y bendiga el corazón, bendiga la vida, nos desafíe para el bien, nos estimule, Señor, nos inspire para ser mejores. De ti dependemos para ello, Señor, y te damos gracias porque eres tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos algunos casos más en la Escritura. Vaya conmigo, por favor. Vamos a leer algunos pasajes en la Biblia. Al libro de Jueces. Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Y veamos un caso muy conocido, pero visto con la óptica de nuestro tema hoy. Jueces capítulo 13. Ahora vamos a leer porciones. Como ya se dio cuenta, vamos a ver la historia de Sansón, pero no vamos a verla toda, porque es una historia larga, pero vamos a obtener ahí algunos extractos para que se dé cuenta que en el caso de Sansón también Dios le usó, pero no aprobó lo que hizo Sansón. De hecho, por eso terminó como terminó, como ya lo saben. Ahora, yo quiero preguntar, para saber qué terreno pisó, ¿cuántos ya leyeron toda la historia de Sansón? ¿Puedo ver sus manos, por favor? Bueno, casi todos, pero algunos no. Bien, así que brincaré a una buena porción porque son varios capítulos de la historia de Sansón, pero señalaré algunas cosas puntualmente. Capítulo 13, a partir del verso 24. Un ángel del Señor le dice a la mamá de Sansón lo que va a suceder, y dice el versículo 24: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, ¿y qué? Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora, capítulo 14, inicia la travesía de Sansón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, mire, parecía de nuestros días, ¿verdad? Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Fin de la conversación. Encaprichado. Pero hay cosas que resaltar ahí, hermano. ¿Cómo es que Sansón conoció a esta mujer? Porque andaba allá. Ahí andaba. Es como alguien me dijo una vez, contando el testimonio de una persona que, siendo creyente, se casó y le sigue yendo terriblemente mal. Y entonces le pregunté, ¿dónde lo conoció? Y dice: en una discoteca, en un antro. Pero ¿qué anda haciendo el creyente en un antro? ¿Y qué va a encontrar en un antro? Se encontró lo que fue el dolor de su vida hasta la fecha. Y entonces Sansón, ¿qué anda haciendo entre los filisteos? No sé qué anda buscando, pero ella encontró a esta mujer y se encaprichó con ella. Versículo 4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿Lo nota?
Ellos, ahora, ¿tienen razón los papás de Sansón de decirle, no, pero ¿por qué vas a tomar a esta filistea? ¿Por qué no tomas a una de las hijas de Israel? ¿Están en lo correcto? Claro que están en lo correcto, hermano. Pero, ahí está el pero, versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. No se confunda, hermano, no le parezca contradictorio. Lo que trato de explicarle es que a veces Dios permite algunas situaciones, pero no es que él está aprobando el matrimonio de Sansón con esta mujer. Pero él conoce el corazón de Sansón. ¿Por qué la Biblia dice que él endureció el corazón de Faraón? Porque de pronto para algunos suena como si Faraón hizo lo que hizo porque Dios se lo mandó. No. Faraón era un hombre orgulloso, terriblemente orgulloso. Y lo que Dios hizo fue solo endurecer el corazón, pero las determinaciones del corazón de Faraón las tomó él. Mire, ningún hombre piensa mal porque Dios le dijo que pensara mal. Y ningún hombre decide mal porque Dios hizo que decidiera mal. No podemos culpar a Dios de eso, porque ahí está basado el juicio. Si así fuera, ¿de qué va a acusar Dios a alguien en el día del juicio por sus malas decisiones? No existiría el juicio, pero está basado sobre el hecho de que el hombre y la mujer tienen el privilegio de decidir qué va a hacer. Eso lo tenemos en varias partes de la Escritura. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, sigo leyendo aquí. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Ahora, mire, hermano, este es el punto que confunde a mucha gente, porque no es en términos bíblicos no es kinder, ni primaria, ni secundaria. Es una parte que admito no es simple de entender, pero estoy predicando a una iglesia que no tiene 2 años de vida. Estamos a punto de cumplir 80 años. Así que vamos a tratar de entender esto. El Espíritu de Dios vino sobre él, y le digo, eso es lo que confunde a muchas personas, porque yo le conté la semana pasada la historia de un hombre que fue muy usado por Dios, pero tenía un estilo de vida oculto donde él vivía mal. Y la pregunta de la gente, ¿cómo puede Dios usar a alguien a quien no aprueba en su vida? Bueno, le diré algo, hermano, Dios respalda su palabra y él de una o de otra manera cumple sus propósitos. Y más adelante lo va a entender, porque vamos a ver otras escrituras. El Espíritu de Dios viene sobre Sansón y despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer. Bien, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, le dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león, pero era un cuerpo muerto, hermano. Uno de los mandatos que se le dio a Sansón es que no comiera cosa inmunda, y los quebrantó todos. Aquí empieza, y a partir de ahí hay una espiral descendente en la vida de Sansón, donde va quebrantando todo lo que Dios le mandó. Había el mandato también para todos los israelitas de que no se casaran con alguien que no fuera, que no tuviera el mismo Dios, y lo quebrantó también. Ahora, voy a pasar, le dije varios versículos, pero pase conmigo al capítulo 14, versículo 16. 14, 16 y 17. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma. Él les propuso un enigma a los filisteos. No me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró. ¿Por qué?
le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahí hubo un engaño, luego hubo pleito, y aquellas cosas se complicaron, porque siempre es así cuando andamos haciendo cosas que no agradan a Dios, las cosas se complican. Sin embargo, versículo 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Pero ¿qué sucedió con su mujer? La mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Es que el Espíritu de Dios lo había elegido para algo, es que el Espíritu de Dios lo usaba, pero él insistía en tomar malas decisiones y las consecuencias empezaron. Así que él se va enojado, pensando que después va a regresar y va a arreglar las cosas, pero le dieron su mujer a otro, y cuando regresa se topa con ese problema, y el papá dijo, se la di a otro, y era su amigo el otro, hermano. Esas cosas no son de este siglo, son de hace años. Y finalmente a esta mujer y al papá los quemaron. Así que lo que nos muestra la historia de Sansón es que, dice la Biblia, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es una historia muy triste, porque Dios todavía estaba tratando de usarlo. Y luego, pero note en el capítulo 16, versículo 1, se fue Sansón a Gaza y vio ahí, ¿a quién? Una mujer ramera, y se llegó a ella. Y entonces, quiero que note esto. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue, y los subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Así que ¿quién se animaba a hacer algo con semejante demostración? Pero esta es la parte triste, hermano. Esa fuerza provenía de Dios, pero Sansón jugó con fuego. Dice en la Biblia, ¿ardará el hombre sin que sus vestidos ardan? Eso iba a terminar mal, tarde o temprano. Y es que cuando uno menosprecia la paciencia de Dios y la confunde pensando que todo está bien porque sigue Dios usándolo, porque sigue el Espíritu de Dios dándole la fuerza para hacer todo lo que hizo. Pero mire, él continúa, versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y ya usted conoce la historia, pero quiero resaltar una parte de esta historia. Pase al versículo 15, por favor. Dalila también quiso sacarle el secreto de su fuerza y lo intentó. Sansón no se lo dijo, pero al final, mire el versículo 15 y 16. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, ¿qué dice? Fue reducida a mortal angustia. ¿Pueden las palabras causar eso? Esta es la evidencia. Su alma fue reducida a mortal angustia. Es que tú no me amas. Y él era un hombre enamorado. Enamorado de quien no debía. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que por causa de la mujer ajena, el alma del hombre es reducido a un bocado de pan. Así de simple. Le descubrió pues su corazón, verso 17, y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ya sabe lo que hizo, lo rapó. Versículo 20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, lea conmigo lo que sigue, por favor. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Estas para mí son las palabras más tristes en la Biblia. El Señor se apartó de él y él ni siquiera se dio cuenta. Porque es poco a poco. Es poco a poco.
jugando con la eternidad, jugando con el bien eterno de su alma. Y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se apartó de él. Eso es terrible, pero sucede cuando las personas empiezan a hacer esto pensando, pero Dios todavía me usa, pero Dios todavía se manifiesta en mí, y esto fue lo que sucedió. Y entonces lo meten preso, y mire, al final, solo leamos el final, capítulo 16, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Estuvo preso mucho tiempo y ahora lo llevan a una fiesta para burlarse de él. Y él ora, se pone entre dos columnas y dice: fortaléceme para que de una vez, ¿qué? Tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Le arrancaron los ojos, eso fue algo físico, pero también la visión se le fue a Sansón. Es decir, la dirección de Dios en su vida. ¿Por qué quiere que Dios le ayude? Para vengarse. Eso es lo que quiere, vengarse. Y entonces, siga conmigo en el versículo 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Ahora, por favor, fíjese conmigo en algo. Yo me hago una pregunta cuando leo esta historia, esta parte final. La oración de Sansón, la última oración que hace a Dios: Sansón, Dios, ayúdame a vengarme por mis dos ojos. Dame fuerza para vengarme. Ahora, murieron los enemigos de Dios, ¿verdad? Una multitud grande. Así que Dios usó esto, pero Él no aprobó la vida de Sansón. Y estos hombres mueren, los que oprimían a Israel. Dios se vale de eso, Dios usa eso. Pero la parte que tiene que ver con Sansón es: ¿por qué le dice déjame morir con ellos? ¿Por qué no pide una oportunidad más? Déjame vivir, déjame cumplir mi misión de librar a mi pueblo de ellos, pero permíteme vivir. Y bueno, la respuesta a esa pregunta no está en la Biblia, lo sabremos hasta la eternidad. Pero supongo algo: ¿cuántas veces tropezó con la misma piedra Sansón? Con la misma vieja debilidad que le llevó al fracaso de la misión que Dios le había encomendado, y al final de cuentas lo lleva a la muerte. Y allí está esa debilidad. A mí me llama la atención que él nunca, por lo menos aquí, no hay registro de que haya pedido perdón. ¿O sí? No veo en la historia de Sansón una declaración de perdón. Si usted la encuentra por ahí, me dice. Pero ahora él pide morir con sus enemigos. Es como si él dijera: si vivo, voy a seguir tropezando. Es como alguien que se rinde al hecho de que no puede cambiar, o probablemente no quiere cambiar. Pero qué terrible final para alguien a quien Dios había señalado desde el vientre de su madre. Es un terrible final. Y este es uno de los casos de alguien a quien Dios usó, pero que no aprobó. Es muy notorio, como el caso de Salomón, ¿verdad? Que al final sus mujeres inclinaron su corazón y les construyó templos idólatras, paganos, y adoró con ellas la vida de este hombre. Ahora, vaya conmigo por favor a 1 de Samuel 10. 1 de Samuel 10. Veamos otro caso rápidamente. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Versículos 6 al 9. Primero de Samuel 10, del 6 al 9. Entonces el Espíritu de Jehová le están diciendo a Saúl. Miren, para que vea que estamos hablando de Saúl. Leo desde el versículo 1. Primero de Samuel 10, 1.
Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín. Y entonces paso hasta el versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice la frase siguiente? Le mudó Dios su corazón, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Note que lo que Dios está haciendo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Y qué más dice? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios en Saúl, luego que fue ungido. Pero ¿en qué momento salió, hermano? Luego él llega al trono y todo va bien, pero llega una batalla, la batalla conocida por la mayoría de la gente, hasta por los inconversos, cuando Goliat se levanta y los desafía. Nadie quiere hacerle frente, ni Saúl, ni Jonatán, que era un hombre valiente. Nadie le quiso hacer frente, y entonces aparece David. David se enfrenta a Goliat, siendo un muchacho, y lo vence, y la gente está feliz. El problema son los cánticos de fiesta cuando van a regresar, cuando regresan al pueblo. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y ahí empieza el problema, y el espíritu de celos entra en él, que quiere matar a David, y eso no se aparta de él jamás hasta el día de su muerte. El Espíritu de Dios se apartó de él, hermano, y empezó a hacer cosas terribles, porque casi al final, cuando Samuel muere, y entonces viene una batalla grande, y él invoca a Dios pidiéndole ayuda, pero Dios no le contesta, y entonces de ninguna manera. Así que lo que hace es que va y busca una hechicera, ¿se acuerda? Una divina, y le dice que traiga a Samuel, que lo haga venir de entre los muertos. Y no voy a entrar en eso, porque eso es otra cosa. ¿Quién es el que vino? ¿Quién es el que habló? ¿Fue realmente Samuel? ¿O fue un demonio? He oído de todo al respecto, y no voy a entrar en ello porque todavía tenemos material. Pero el punto aquí es este, hermano. Dice que era un anciano. El anciano, pues, quien se le apareció, le dijo: si Dios no te responde, ¿por qué me hiciste venir? Porque él dice: no, Dios no me responde de ninguna manera, entonces ¿por qué me haces venir a ti? Es decir, cuando Dios no está contigo, ¿quién podrá solucionar eso? Y entonces Saúl muere. Y sabe, una de las cosas en que desobedeció Saúl es que perdonó a los amalecitas, perdonó a su rey. Dios le había dicho que los destruyera a todos. ¿Y sabe quién al final mata a Saúl? Una amalecita. Una amalecita. Tiene usted aquí la historia de otro hombre desobediente, a quien Dios usó como primer rey de Israel en algunas cosas, pero luego empezó otra vez la decadencia, la cuesta hacia abajo, la cuesta abajo, perdón. Y termina mal. El primer rey de Israel termina terriblemente mal, invocando a una hechicera. Imagínense, porque Dios ya no le responde, y en su desesperación, pero quiero que note algo, hermano. Lo que hacían es que buscaban al sacerdote, al sumo sacerdote o al profeta, para que orara por ellos. En este caso era Samuel, pero Samuel muere. Y entonces él busca una hechicera para que traiga a Samuel y le diga qué debe hacer. ¿Sabe qué es lo que nos tenemos que preguntar con eso? ¿Por qué Saúl no es capaz de él mismo invocar a Dios? ¿Por qué Saúl no tiene la entereza de decir: ya no está Samuel, invocaré yo al Señor? ¿Estaba prohibido? No estaba prohibido, David lo hizo muchas veces. Y no solo él, pero todos los temerosos de Dios invocaban al Señor. Dios nunca se esconde. Pero el problema es que él tiene un corazón lejos de Dios.
Usted no lo ve invocando al Señor, edificando un altar al Señor, ni orando a Dios. No lo ve así. Tiene aquí una historia de fracaso terrible, a pesar que Dios le llenó de su espíritu. Pero el espíritu de Dios se apartó de él, como se apartó de Sansón. Hombres que Dios usó, porque sí, al principio hubo batallas donde Dios los usó para bien, pero se apartaron de él. Esa es la historia, parte de las historias tristes que uno ve en la Biblia. Piensa en otro caso, por ejemplo, el pueblo de Israel. Condenaron a Jesús. Lo condenaron. ¿Aprobó Dios eso? No. ¿O sí? Porque están muy serios hoy. ¿Aprobó Dios que todos ellos, los gobernantes y el pueblo de Israel, condenaron a Jesús? Naturalmente que no, hermano. De hecho, Pilato quería dejarlo en libertad, ¿se acuerda? Y dijo, lo voy a azotar y lo voy a dejar libre porque yo no hago ningún delito en él. Y ellos empezaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y cuando quería dejarlo en libertad lo presionaron. Si lo sueltas, no eres amigo de César. Incluso la mujer de Pilato le dijo, no tenga nada que ver con este justo porque hoy no he podido dormir. He padecido mucho en sueños a causa de él. Pero a Pilato, que era un político, le importó más el prestigio político y no quiso arriesgarse, así que se los entregó. Pero él sabía que por envidia lo habían entregado y ellos estaban ahí y entonces Pilato, a esto quiero llegar, Pilato dijo, pero ¿por qué quieren que lo crucifique? ¿Se acuerda que él les presentó a Barrabás? ¿A quién le suelto? ¿A su rey o a Barrabás? Y ellos dijeron, no tenemos ningún otro rey más que César. ¿Pero por qué? ¿Qué mal le ha hecho este hombre? Y entonces cuando Pilato se lava las manos, les dijo, allá ustedes, inocente soy yo de la sangre de este justo. Y la terrible sentencia sobre sí mismos que ellos pronunciaron, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Yo pienso que mucho de lo que ha pasado en la historia de Israel y cómo han sufrido y padecido hasta el día de hoy, tiene que ver con esas palabras, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, nuestra descendencia. Cuidado con las palabras que pronunciamos, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y eso es terrible. Así que se los entrega. Ahora, ¿aprobó Dios eso que hicieron? No, hermano. Pero le tengo una sorpresa. Capítulo 13 de Hechos. Vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 13. Versículo 27 al 30. Hechos 13, 27 al 30. Leo desde el 26. Varones hermanos. ¿Ya lo encontró? Varones hermanos, Hechos 13, 26. Hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aquí vengo, mire. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué dice? Las cumplieron al condenarle. Ahora, ¿eso tenía que cumplirse? Sí, tenía que cumplirse. Ellos las cumplieron cuando lo condenaron, pero es porque no lo conocían. El apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato, ¿qué? Que se le matase. 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, ¿lo ve? Quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Ellos no tenían la intención, tenemos que hacer esto porque la Biblia dice que se tiene que hacer. Tenemos que hacer esto porque es la voluntad de Dios. No, era su malvado corazón, que querían deshacerse de él por celos, por envidia. 30, mas Dios le levantó de los muertos. Es decir, al final de cuentas Dios cumplió su propósito, ese es el punto. Al final de cuentas Dios cumple su propósito, usando a buenos y malos, hermano. Pero aprueba al justo y reprueba al malo. Eso es claro en la Biblia. Pero lo ve,
Ahí está en el versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Son inocentes por eso? No, hermano. Nadie que hace el mal es inocente. Pero Dios es tan sabio, tan todopoderoso, aunque suene redundante, que aún de eso se vale. Aún eso puede usarlo para su gloria y para cumplir sus propósitos. Ahora, mira el caso de Ciro, segundo de Crónicas 36, 22. Segundo de Crónicas 36, 22. ¿Sabe? Estuve estudiando, buscando acerca de Ciro, qué clase de gobernante era. Ciro no era un rey cristiano, hermano. Él no era un hombre cristiano, era un rey pagano, según la historia. Porque la Biblia no dice mucho de Ciro, pero dice unas pocas cosas. Segundo de Crónicas capítulo 36, versículo 22 y 23. Segundo de Crónicas 36, 22 y 23. Lo leo. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová, ¿qué hizo? Despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Dele vuelta a la página, por favor, enseguida. Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado a todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Aquí le voy a decir esto ahí entre paréntesis. ¿Le ha tocado alguna vez ponerse a jugar con la Biblia? Es decir, en el buen sentido, hacer preguntas y respuestas con los hijos o con sus muchachos. Aquí tiene una buena. Se la tenía guardada, pero la usé ahora. Usted puede preguntar: dime cuál libro finaliza con unas palabras y el siguiente libro empieza con las mismas palabras. Ahí tiene. Ahora, este es el caso de Ciro, pero mire, no es el único pasaje que habla de él. Dios lo usó en ese sentido, pero Ciro era un rey pagano, hermano. Y mire lo que dice Isaías capítulo 44. Isaías 44, 28, por favor. Todavía hablando de Ciro. Isaías 44, 28. En el 24 dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. 27, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Y mira el 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Lo usó, pero Ciro era un rey pagano, como usó a Faraón, como usó a Sansón, como usó a mucha otra gente, sin aprobarlo necesariamente. Y capítulo 45, verso 1: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora, dejemos los casos por un momento y hagámonos una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ser usado y ser aprobado? Mire, hay una diferencia muy grande. La Biblia dice en Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
Nosotros tenemos que tener muy claro a quién queremos agradar, como creyentes, como hijos de Dios, a quién queremos agradar. Porque tarde o temprano en la vida, hermano, uno se encuentra en encrucijadas donde o queda bien con la gente o agrada a Dios y tiene que elegir. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o menosprecia al otro. Y Él dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Nosotros tenemos que tomar esa decisión, y esa decisión se toma desde antes en nuestra vida. Una decisión radical, una decisión firme. Es como dice en uno de los profetas, grandes resoluciones del corazón. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo, porque él se encontró con esa misma situación. Lo persiguieron muchas veces por esto. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A los Gálatas escribe, y en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia, Pablo le escribe a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Puede decirlo conmigo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En el libro de Hechos 2:22 se dice de Jesús, que era Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Y ya sabemos que Dios lo aprobó porque en los evangelios Dios desde el cielo hablando, Él lo dijo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero mire lo que dice 1 Corintios 10:18. 1 Corintios 10:18, por favor, búsquelo en su Biblia. 1 Corintios capítulo 10 y verso 18. ¿Sabe qué? Tengo un error aquí en este pasaje. No sé dónde me confundí, pero el texto dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Pueden buscarlo los que tienen su celular ahí? Son muy diestros. El texto, segunda, ok, gracias Gaby. Segunda los Corintios 10:18. Ahí está. Porque no es aprobado, léalo conmigo por favor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Por tanto, cristianos, ¿qué es lo que hemos de procurar? La aprobación de Dios. Y lo tenemos por su palabra. No es tan complicado, hermano. Lo tenemos por su palabra. La parte importante es la resolución del corazón, si estamos dispuestos a enfrentar a veces el oprobio de la gente o de las familias. Y a veces eso pesa tanto, hermano. A través de los años, testificando entre las personas, hay gente que ha rechazado el evangelio porque no quiere afrontar la desaprobación de la familia. Dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y mire, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43, la Biblia dice que Jesús no se fiaba de las gentes porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En Juan 8:29 Jesús dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Lo ve? El secreto de Jesús es que tenía la aprobación divina. ¿Sabe por qué? Procuraba hacer siempre lo que le agradaba a Dios. La Biblia habla de hombres que tuvieron la aprobación divina y a veces lo hace con pocas palabras. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, dice de Enoc que fue traspuesto para no ver muerte, pero dice que antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, pocas palabras, pero definen una tremenda vida. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:4 dice de Abel que alcanzó testimonio de que era justo. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hombres a quienes Dios aprobó. En Génesis 39:21 dice de José, en medio de todas las cosas que pasó,
Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y después ante los ojos de Faraón. ¿Por qué? Porque él procuraba agradar a Dios. No es tan complicado. Procuraba exaltar a Dios sin importarle lo que dijeran los demás. En 1 de Samuel 2:26, la historia de Samuel dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y mire, ¿se acuerda de la historia de Samuel? Hijo de Ana. Ana no puede tener hijos, va al templo y está orando afligida. El sumo sacerdote la ve ahí llorando amargamente y él piensa que está borracha, así que le dice: pero mujer, ¿qué estás haciendo aquí? Digiere tu vino. Y ella le dice que no es eso, pero tiene amargura en su corazón. Elí la bendice y ella sale fortalecida con la bendición del sacerdote, del sumo sacerdote. Dios se acuerda de ella y en su misericordia le concede embarazarse, tiene un hijo y entonces ella lo trae y lo presenta delante de Dios. Cuando yo leí esta historia, tal vez pensaré muy humanamente, pero pensé, ¿sabe que la Biblia dice que los hijos de Elí vivían mal? Y que su papá no los estorbaba y murieron mal por eso. Y entonces pensé, ¿por qué la mamá, por qué Ana, la mamá de Samuel, va y se lo lleva? No lo sé, no tengo respuestas para todas las preguntas. Pero lo cierto es que Dios honró esa fe, porque finalmente la decisión de ella es que lo había consagrado a Dios. Finalmente es a Dios a quien lo consagra. Y Samuel crece, mire, junto con los hijos de Elí. Y ellos son terribles. ¿Por qué Samuel no se contagió? Cada uno debe tomar decisiones, hermano. Alrededor puede mucha gente hacer cosas malas. Eso no nos obliga a hacerlo. Aunque todos hagan lo malo, eso no lo transforma en bueno. Aunque todos estén pensando diferente, si nosotros estamos convencidos por la palabra de Dios de lo que es recto, eso tenemos que hacer. Había una caricatura que yo vi hace años, una ilustración que me gustó mucho, donde va un hombre por la carretera, es una autopista de hecho, y viene mucha gente para acá, y este va para allá. Y todos están pitándole y enojados por eso. ¿Le tocó alguna vez meterse en sentido contrario en una autopista? Y luego le platico esa historia, pero el asunto es que él va ahí en la autopista en sentido contrario y todos le están pitando y enojados y mucha gente le grita: ¡vas en sentido contrario! Y él sigue. Y es Jesús cargando su cruz. Y usted y yo, si lo seguimos a Él, vamos a ir muchas veces en sentido contrario a lo que la mayoría piensa, dice y actúa. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2 que nosotros estábamos viviendo, ¿cómo lo describe? Muertos en delitos y pecados. Y dice que ¿mande? Sí, pero hay una parte que quiero resaltar de eso. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Lo ve? Así vamos, siguiendo la corriente. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me encanta ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero arrepentimiento significa girar 180 grados, en sentido contrario. Llevábamos un rumbo y un destino, ahora dimos la vuelta y vamos en sentido contrario. Por eso muchas veces va a topar con eso y no se asombre. Si a él lo persiguieron,
también a nosotros nos perseguirán. Es como dijo un hombre de Dios: este mundo crucificó a Cristo, ¿por qué habríamos de suponer que nos van a aplaudir a nosotros? No necesariamente, hermano. Pero en medio de todo, lo que tenemos que buscar como hijos de Dios es agradarle a Él y ser aprobados por Él. ¿Y cómo es que uno puede saber eso? Pues tenemos su palabra, hermano. Tenemos la palabra de Dios. Y si la pregunta que está ahí es ¿por qué Dios usa a quienes no aprueban? Hermano, Dios es soberano. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 20 y 21. Romanos 9, versículo 20 y 21. No tiene potestad, versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mira el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, qué cosa? Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró ¿con quién? Con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él preparó todo para su gloria. Y cuando hablamos de alguien que predica, y si la pregunta es ¿por qué Dios puede usarle? Mire, a veces lo que está haciendo Dios es respaldando su palabra. Es su palabra, hermano, porque su palabra es poderosa. Hay un versículo en los evangelios, no lo tengo en mis notas, pero dice: de suyo lleva fruto la semilla, sin que sepas cómo. La entierras y brota, sin que sepas cómo. ¿Por qué? Porque es una semilla viva. Y cuando la palabra de Dios es anunciada, hermanos, de por sí es poderosa. ¿Sí o no? De por sí es poderosa, hermano. Y a veces lo que va a suceder es que la palabra anunciada está siendo anunciada por alguien que no es digno, pero es la palabra. Si el mensaje es correcto, si el mensaje es bíblico, a veces sucede eso, hermano, que Dios toma ese mensaje y hace el efecto de producir vida, porque es la semilla de Dios, la semilla de su palabra, y produce esos efectos sin que sepamos cómo. Pero no nos confundamos. Cuando estas personas que están haciendo eso y predicando un mensaje correcto pero viviendo una vida mala, eso Dios lo desaprueba, y más tarde o más temprano eso saldrá a la luz y terminará de mala manera. Yo estaba escuchando el otro día a alguien, porque mire, la mayoría de los ministros, hermano, como nos dedicamos a predicar la palabra, y entonces uno necesita también alimentarse, así que uno busca a quién escuchar, y algunos tienen preferencia por predicadores jóvenes. Y a este que yo estaba escuchando dijo: casi escucho a puros viejitos, y algunos que escucho ya murieron. Y le preguntó el otro: ¿por qué escuchas a los que ya murieron? ¿Por qué prefieres eso? Y dice: porque por lo menos sé que murieron bien. Porque de repente me siento defraudado cuando estoy escuchando a alguien y digo: es excelente, y luego de repente escucho cada noticia y me decepciono. Así que no tendría que ser así, pero termino tan decepcionado de leer tanto en estos días, que ahora estoy optando por escuchar a estos hombres de Dios que ya partieron con el Señor y siempre tuvieron un testimonio de haber agradado a Dios. Mire, hermano, finalmente, a final de cuentas, el juzgar corresponde a Dios, y su palabra tiene que ser predicada. Procuremos hacerlo de un corazón íntegro nosotros. A cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice la Biblia. Y también debe ser claro para nosotros que debemos cuidarnos hasta el fin. Dice la Biblia: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dice la Biblia: el que piense estar firme, mire que no caiga.
Así que no vayamos a terminar como Sansón, como Salomón. Pablo, el apóstol, dijo, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Así que él tenía tanto cuidado con eso, que escribió: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, en Filipenses 2:12. Y nos exhorta la Biblia diciendo: ay de nosotros, ¿cómo escaparemos si tenemos en tan poco una salvación tan grande? Esas son exhortaciones para nosotros. Pero finalmente la Biblia dice, y quiero que terminemos ahí, por favor, busque 2 Timoteo 2, ahí vamos a terminar. Dice la Biblia, mientras lo busca, que hemos de tener cuidado para que no seamos avergonzados en su venida. Y escribe el apóstol Pablo a Tesalonicenses también: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. 2 Timoteo 2:15, ahí vamos a terminar. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Ya lo encontró? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, no termina ahí. ¿Cómo es que hemos de tener cuidado para ser aprobados por Dios? Sígame, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mira el 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una casa grande, y eso es una iglesia, hermanos, una casa grande, hay utensilios de oro y de plata, pero no solamente de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son, mire, todos son usados, todos tienen uso, pero unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tome el ejemplo que está aquí. En una casa grande hay instrumentos de oro y plata, de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Piense no en el pasaje bíblico, pero piense en la casa y los instrumentos, los utensilios. ¿Para qué se usan los de oro y plata? Usos honrosos. ¿Qué sería usos honrosos? La comida, dice Osvaldo. Sí. Nuestras mamás y abuelas los sacaban cuando tenían alguna visita, pero no cualquier visita. Una visita distinguida, una visita a quien usted apreciaba mucho, ¿verdad? No los tocaban siempre. Usos honrosos. Y había los del diario. Pero también hay en esas casas los utensilios que se usan para darle la comida al gato. ¿Sí, verdad? O al perro. ¿Sí o no? Tiene uso, pero no son usos honrosos. Porque por más que algunos digan, no, pero mi perro, hay gente que dice, mis perros son más nobles que algunas gentes. No entraré en eso. El punto es, sí, pero no comerías en el plato del perro, ¿verdad? Ni en el plato del gato. Y voy a ir más allá. Hace años, antes que naciera esta generación joven, cuando no había drenaje,
y las casas tenían sus patios grandes. Entonces el baño estaba en el extremo del patio, lejos. ¿Por qué razón? Por los olores. ¿Ok? No los ponían cerca de la cocina ni cerca de la casa. ¿Saben de qué hablo? Las letrinas. Bien, allá estaban. Y estaba bien que los olores estuvieran lejos. El problema era en el invierno, hermano, cuando alguien necesitaba levantarse en el baño, al baño. Y entonces había un recurso para no ir hasta allá a medianoche. Ya sabe usted de qué hablo. Bueno, algunos saben, otros probablemente no. Pero, por cierto, había un hermano allá en Saltillo, hermano Cande lo conoció, hermano Rogelio. Antes que él se convirtiera, él era un hombre tremendo. Y un hermano, el suegro de Abby, iba y lo invitaba, iba y le testificaba, iba y lo invitaba. Y él ya decía, ya me tienes harto, ya no vengas. Pero él seguía yendo. Y lo rechazó muchas veces y se le ofendió y lo insultó. Y el hermano Panchito seguía yendo a buscarlo. Y un día, este hombre malo que después se entregó al Señor, se cansó y sacó eso de lo que le hablo, con todos los desperdicios de la noche. Y lo bañó con eso cuando llegó. Y el hermano venía por él para invitarlo, traía su Biblia, venía arregladito y todo. Lo bañó así. ¿Y sabe qué? El siguiente domingo regresó. Él lo trajo a los pies de Cristo. Ese hombre construyó el templo, ¿verdad, hermano? Ese hombre construyó el templo. No solo construyó el templo, pero fue un hombre tan fiel, tan dedicado al Señor. Me tocó la bendición de pastorearlo cuando estaba en tercero del seminario, en segundo año, que murió el pastor Volmaro Vázquez, hermano del hermano Absalón. Y me enviaron allá para suplirlo. Y lo menciono por esto, porque a veces llegaba, él era albañil de profesión, y llegaba después de un día de trabajo, entre semana, porque en las vacaciones nos íbamos para el campo, y llegaba entre semana así a la oración. Y a veces me decía, me tocó enyesar, pastor. Y entonces enyesaba el techo y ya se imagina cómo terminaba. Y decía, a mí me da pena, pastor, por cómo vengo. Y le digo, ¿por qué le da pena? Porque yo vivo lejos. Si voy hasta la casa y me cambio, cuando salgo del trabajo, voy y me cambio y me baño y todo eso, ya no voy a alcanzar el culto y yo quiero venir al culto. ¿Hay problema? Ningún problema, hermano, ningún problema. Véngase así. Ese corazón tenía. Pero volviendo al punto, en una casa grande hay instrumentos de todo y todos son útiles, ¿verdad? ¿Qué clase de instrumentos usted quiere ser? ¿De oro o de plata? ¿De madera o de barro? ¿Para usos honrosos o para usos viles? Todos se usan en la casa. ¿Qué dice el texto? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, preparado y útil al Señor. Y el texto nos dice de manera muy clara, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Dos cosas: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme y eso es para nosotros, para todos nosotros. El fundamento de Dios está firme y tiene ese sello. Uno, conoce el Señor a los que son suyos. Él lo conoce, Él lo sabe. Y dos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En eso tiene que centrarse. Apártese de iniquidad. Porque en el día del fin, en el día final, la tremenda sorpresa será que muchos me dirán en aquel día, ¿se acuerda? Dijo Jesús, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos. Incluso podrá ser que personas se convirtieron. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y entonces Él les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa es la parte clave.
Por eso el texto de San Pablo a Timoteo: el fundamento de Dios está firme y tiene ese sello, un sello doble. El Señor conoce a los que son suyos. Y dos, apártese de iniquidad, porque eso será clave en el día del juicio. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es un varón aprobado. Esa es una mujer aprobada por Dios. Padre, te damos gracias esta tarde porque tú nos desafías en tu palabra. Gracias porque todo este año tu mano nos sostuvo, Señor, tu espíritu nos alentó. Si estamos en pie todavía, Señor, es por tu gracia, por tu favor y tu misericordia. Y no tenemos sino gratitud delante de ti, Señor. Gratitud profunda. Puedes asomarte al corazón, Dios, y ver la gratitud de nuestro corazón. Pero también clamamos, como dice tu palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis más profundos pensamientos. Padre, y tú que lo conoces todo, límpianos. Encamínanos en tu verdad. Y yo ruego por cada varón aquí, Señor, tú que conoces el corazón, si hay algo de que arrepentirse para alguien que está aquí, Señor, concédele que se arrepienta, concédele corazón noble para arrepentirse. Porque el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. O alguna mujer, o alguno de nuestros jóvenes o adolescentes o niños. Si hay algo de que arrepentirnos, Señor, danos la prudencia y la sabiduría de que tú nos estás hablando para arrepentirnos, que has tenido paciencia, pero así la tuviste con Sansón, y como nunca se arrepintió, llegó el día que te apartaste de él y terminó terriblemente mal. Líbranos de eso, Señor. Antes danos oído para oír y corregir el rumbo si es que vamos mal. En fin, Padre Santo, yo ruego que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a cada corazón y lleve fruto en aquello para lo cual tú le envías. También ruego que alientes el corazón de tus hijos, el que necesita aliento, el que necesita ánimo, el que necesita salud. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Juan para el día de mañana, Señor, y pasado mañana. Su vida está en tus manos. Y cada uno de los que están aquí, Señor, si alguna necesidad que no sabemos tuviera, que le está entristeciendo el corazón, Señor, sé propicio, sé propicio. Hazle saber que tú estás al tanto de eso y que tú tienes misericordia de los que te buscan. Te damos gracias. Y ahora yo ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con todo este pueblo de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Él tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.